¿Qué tal, amigos? Gracias por estar de nuevo a cuenta conmigo en este canal. Oigan, pues sé que ya les habíamos mostrado algunas cosas de la ciudad de Atlixco, Puebla, pero es un lugar tan padre que decidimos regresar y hoy vamos a visitar un lugar muy especial que es el Cerro de San Miguel. ¿Me acompañan? Y bueno, pues desde luego que el primer paso es salir de la Ciudad de México. Luego de sortear el tráfico de la Ciudad de México, viernes, quincena, viaducto, calzada Zaragoza, finalmente nos encontramos en la carretera México-Puebla. Luego de aproximadamente 3 horas de camino de la Ciudad de México y aproximadamente 200 pesos de casetas, llegamos ya a esta vía que es la vía Atlixcáyotl. Ya está anocheciendo, así es que el día de mañana vamos a subir al Cerro de San Miguel. Bueno, pues ya estamos en Atlixco, en sus calles, y estamos al pie del Cerro de San Miguel. En la parte de arriba nos espera el cronista de las tradiciones de Atlixco. Vamos a platicar con él para conocer un poco precisamente acerca del Cerro de San Miguel. Y les quiero contar que para llegar a este pueblo mágico, pues recorrimos la carretera México-Puebla y luego lo que se llama la vía Atlixcáyotl. Una carretera, un camino que además nos ofrece una maravillosa y espectacular vista tanto del volcán Popocatépetl como del volcán Iztaccíhuatl. Al cerro y vamos a platicar con el cronista para ver qué nos comenta acerca de este mágico lugar. ¿Está bueno el atolito? Ya estamos en lo alto del Cerro de San Miguel y pues lamentablemente la ermita ahorita se encuentra cerrada debido a las afectaciones que tuvo con el sismo del pasado 19 de septiembre. Sin embargo, la vista, como podemos observar, es espectacular, así es que vale la pena. Es pesada la subida desde luego, pero vale mucho la pena llegar a este lugar y disfrutar de las bellezas del paisaje. Como lo prometido es deuda, estamos en lo alto del Cerro de San Miguel y pues aquí vamos a platicar con el cronista del pueblo mágico de Atlixco, Puebla. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es José Alvarado Huerta. Don José Alvarado, pues a ver, platíquenos un poco. Estamos en lo alto del Cerro de San Miguel. ¿Qué podemos saber de este interesante e icónico lugar de esta región?
Se llama Cerro de San Miguel porque cuando llegan los franciscanos, ellos van a fundar el convento de San Francisco, van a hacer una capilla en la cima del cerro dedicada a San Miguel Arcángel. Aunque su nombre prehispánico antiguo es el de Macuizochiltepec, el cerro Cinco Flor. Porque y originalmente estuvo dedicado a Quetzalcóatl. Este cerro también es muy emblemático, don Pepe, porque sabemos que cada 28 de septiembre se hace una festividad muy importante. Esta festividad se conoce como el Atliscayot, ¿no? que nos habla de la tradición atlisquense, ¿no? Es lo que quiere decir Atliscayot. Es una referencia a la Guelaguetza de Oaxaca, ¿no? Se utilizan muchos elementos que se usan allá. Acaba de cumplir 50 años, ¿verdad? Entonces ya está arraigada la fiesta aquí en Atlisco. Son varias regiones que vienen aquí a hacer sus danzas, ¿no? A este lugar pues le van dando nombre por cuestiones de los cerros y aquí le dan el nombre de Atliscahuacán a uno de los cerros. No sabemos exactamente si sea este, pero lo más seguro, y nos gustaría mucho que este fuera, ¿no? Pero ese es el nombre más antiguo que se conoce de Atlisco, el Atliscahuacán, ¿no? Después se va a llamar Villa de Carrión porque la cédula real es clara, ¿no? Dice, hágase la villa donde es Acapetlahuacán, ¿no? Posteriormente se va a llamar, porque a la gente no le gusta mucho eso de Villa de Carrión, ¿no? Y se va a ir perdiendo y se va a llamar Villa de Atlisco, ¿no? Es cuando ya comienza a adquirir el nombre de Atlisco, que se va a legalizar ya hasta 1843, cuando el general Nicolás Bravo le va a dar el título de ciudad y ya se va a llamar Ciudad de Atlisco. Y ese dictamen dice que le dan el título de ciudad por los servicios prestados a la independencia de México. Y aparte otros nombres que las cuestiones populares le han puesto, ¿no? Como Atlisco de las Flores, en un tiempo cuando las luchas sindicales y todo eso acá, le pusieron Atlisco de los Matones, ¿no? Entonces hay muchas cosas. También alguna vez aparecieron algunos ovnis aquí por Metepec y le pusieron Atlisco de los ovnis, ¿no? Sí, También. de hecho por aquí estamos dejando una tarjetita porque hay un capítulo donde estamos en una región supuestamente de avistamiento ovni. Pepe, ¿desde hace qué tiempo es Pueblo Mágico? Desde el 2015, siempre los atlisquenses estamos arraigados a la tierra aquí, ¿no? Entonces, por eso nos cuesta trabajo y sentimos mucho cuando nos alejamos y no vemos este cerro de San Miguel, ¿no? Muy bien, don Pepe, pues le agradecemos mucho sus palabras, su tiempo y felicidades porque pues evidentemente usted es originario de esta... Sí, yo soy de acá y si no fuera yo de aquí, desearía yo con toda mi alma ser de aquí. Muy bien, muchas gracias, don Pepe. Bueno, pues ahora sí que como dicen, de bajada hasta las piedras. La subida fue pesada, pero la bajada es mucho más relajada y desde luego pues disfrutando del paisaje, ¿no? Está padre el paisaje, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir disfrutando del paisaje de del Cerro de San Miguel, aquí en Atlisco, Puebla. Ahora nos encontramos en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, ex convento de San Francisco, y específicamente en el Portal del Peregrino. Y pues según nos comentaron, las mejores enchiladas de mole poblano se comen aquí. Pues cómo no estar en Puebla y no comer enchiladas de mole poblano, ¿no? Así es que pues provecho, ustedes gustan, nosotros vamos aquí a reponernos un poquito de la subida del cerro. Provecho.
Sin duda alguna, Atlixco Puebla es un lugar que permite visitantes de todas las edades, porque hay lugares que disfruta la gente mayor, así como los chavos. Y desde este lugar, desde lo alto del Cerro de San Miguel, les pido que si les gustó este video, como cada semana, me regalen un like, una manita arriba y desde luego una suscripción a este canal de YouTube. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.